Gracias a todos los que me seguís en mi canal de YouTube y los que entráis, veis. Eh, es cierto que hoy yo estoy especialmente afectado. Soy valenciano, nacido en Valencia, estudié en Valencia, criado en Valencia, empecé a trabajar en Valencia. Es cierto que vivo ya hace muchos años en la hermosísima ciudad de Granada, de la que me siento parte, en concreto en Maracena, el municipio sí, ubicado pegado a Granada. El casco urbano de Granada y el de Maracena se juntan. Bueno, lógicamente tengo que hablar de la tragedia que ha ocurrido en Valencia, en el país valenciano, en la zona norte, las grandes lluvias que han habido, toda esta terrible inundación, esta terrible catástrofe. También han habido en Málaga. Y ha habido un desastre también fruto del granizo en Almería, si bien es cierto que lo más grave de todo esto es Valencia. Pero yo creo que la obligación de las personas como yo, que tenemos un sentido crítico y que nos gusta analizar los temas, es ir a la raíz y es ver qué es lo que ha ocurrido para que se hayan producido tantos muertos. Y también un ejemplo de que por qué esto se puede evitar, si se quiere. Miren ustedes, en España desde los años 60 del siglo pasado viene practicándose un urbanismo depredador y salvaje, en muchas ocasiones influido por la apuesta española del turismo, que viene del franquismo y ahora está incrementada. O sea, esta herencia franquista, el rey es una herencia franquista, pero el turismo, que es otra herencia franquista, el dedicar España al turismo es otra herencia franquista, bueno, pues ahora está incrementada, más todavía, y haciéndose más salvajadas. O sea, las salvajadas no se han cortado. La democracia no ha cortado las salvajadas del urbanismo depredador de los 60. Se ha construido en zonas inundables, se sigue construyendo en zonas inundables, se ocupan los barrancos, hay un urbanismo salvaje, sobre todo en las zonas, pues evidentemente más ricas. Y la Comunidad Valenciana, el País Valenciano, es una zona rica. ¿Por qué? Porque los valencianos son muy trabajadores, son muy emprendedores y la han enriquecido. Hay un tejido empresarial y agrario tremendo, eh, y mucha industria. Pero claro, ahí tenemos los polígonos industriales. Resulta que en esta riada uno de los temas que más se han visto afectados han sido los polígonos industriales llenos de gente en horario laboral. ¿Por qué, si se sabía ya desde el día anterior que había alerta roja sobre gran parte de la provincia de Valencia fundamentalmente, no se prohibió ir a trabajar? O lo que es lo suyo, no se declaró cena de emergencia igual que en la pandemia y todo el mundo en casa, porque va a caer la mundial y por lo tanto, si usted va a trabajar o sales con su coche, comerciales, repartidores, la gente esta que va repartiendo incluso en bicicleta, los camioncillos del reparto, los camioncitos del Mercadona, toda una serie de empresas que obligan a su gente bajo pena de despido a ir a trabajar. Venga, con alerta roja. Esto ha provocado muertos, ¿eh? Los viajes de trabajo. Pues claro, estamos hablando de un día laborable. Luego se supone que en horas laborables la mayor parte de la gente que va conduciendo no es por gusto. Es porque va o viene del trabajo o es porque su trabajo le obliga a desplazarse. Y los camioneros, ahí está. Bueno, esto se tenía que haber cortado antes. En segundo lugar, ya una vez producido el evento, nos encontramos con que el PP, que está gobernando en la Comunidad Autónoma Valenciana, junto con Vox, la extrema derecha que gobierna, lo primero que hace es disolver una especie de unidad de UME, de unidad militar de emergencias, pero en este caso civil, que que la Comunidad Valenciana había creado con un gobierno de coalición de la izquierda, de centro izquierda, había creado,
y había... ¿por qué? Porque en la zona de Valencia las danas, las gotas frías, las inundaciones, las pequeñas riadas y las riadas son muy frecuentes. También es una zona con muchos incendios forestales. Esto también tiene que ver. La deforestación de los montes incrementa la bajada de aguas de los montes salvaje, que los árboles no retienen, las masas selvícolas de los montes, al no existir, no se retiene y por lo tanto toda el agua va para abajo hacia los barrancos y hacia las zonas pobladas. ¿Y por qué digo que esto se puede evitar? Porque es verdad que hay que decir todo lo malo que hay, es verdad que hay que avisar de la culpabilidad de la patronal de haber obligado a la gente a ir a trabajar, hay que hablar de la culpabilidad de la Comunidad Valenciana destruyendo una unidad de emergencias y no preveyendo y no adelantándose a los acontecimientos. Es cierto todo esto, pero también es cierto que Valencia podía haber tenido una tragedia muy superior. La ciudad de Valencia se ha librado. Es una isla. En estos momentos la ciudad de Valencia es una isla rodeada por un lado del mar Mediterráneo, en un lado, y por otro lado de riada. No se puede entrar ni salir. Está cerrado todo. Bueno, pues ¿por qué la ciudad de Valencia se salva? Porque en su momento se hizo una cosa bien, que fue el Plan Sur. El Plan Sur es que el río Turia, que pasaba por el medio de Valencia y había provocado ya varias riadas, un alcalde previsor, Adolfo Rincón de Arellano, preveyó que la única solución era hacer un nuevo cauce para el río Turia que no pasara por la ciudad de Valencia. Y este cauce lo pagamos los valencianos y las valencianas. Yo, de pequeño, y ya no tan pequeño, recuerdo todavía que pagábamos un sellito de 25 céntimos que se llamaba el sello del Plan Sur, que era para pagar esa gran y correcta infraestructura que se hizo. Pues bien, esa infraestructura ha canalizado el agua de las riadas, ha estado a punto de desbordarse, porque ha habido más aporte de agua todavía que la tristemente famosa riada de 1957. Y entonces esto ha salvado a Valencia de la riada. Es decir, se puede hacer, es solventable el evitar tragedias, porque además el agua siempre vuelve a sus escrituras. Si uno hace un polígono industrial en una zona inundable, y hay miles de polígonos en el Estado español, en el Reino de España, en España, hay miles de polígonos industriales en zonas inundables y en Valencia, por supuesto, ¿por qué? Porque es más barato el terreno, porque ya que es terreno que para la construcción no tal y cual, pues lo hacemos para industria, es decir, que los que van a trabajar si se ahogan da igual. Con una visión total y absolutamente clasista del tema urbanístico. Porque en el urbanismo también hay mucho clasismo. Las clases poseedoras utilizan el urbanismo única y exclusivamente en beneficio de ellas para enriquecerse y como rentistas. Y todo esto se puede solventar. A esto hay que sumarle también la dejación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no han sabido y no han querido, por populismo, imponer una disciplina urbanística. Pero no solo en Valencia, en todo el Estado español. Es decir, que luego, cuando sufrimos estas catástrofes, pensamos que es que no se podía hacer nada porque era tanta agua. Oiga usted, tanta agua y el Plan Sur la ha soportado perfectamente. El nuevo cauce del Turia la ha soportado. ¿Por qué no se han hecho más obras de infraestructura hidráulica? ¿Por qué no se han respetado los cauces de los ríos? ¿Por qué no se han respetado las zonas inundables? Porque no hay millones y millones de hectáreas inundables en España construidos. Una amiga mía compró un apartamento en la playa en una zona donde constantemente tiene humedad, donde la ropa le huele a húmedo, no tiene... ¿Por qué? Porque está sobre una zona, construido sobre una zona hídrica, sobre un pantanal natural. Y ahí han construido para hacer apartamentos de playa. Esto es en Granada, en la costa de Granada.
Bueno, si algún día el barranco que pasa por ahí se desborda, pues ahí pueden haber muchas desgracias personales. ¿Y esto por qué no se prevé? ¿Por qué no se soluciona? Porque no se quiere. Porque por un lado los constructores han corrompido, porque esta es una historia de corrupción, de un capital, el gran capital de los lobbies turísticos y de los constructores, comprando y corrompiendo a representantes públicos. Porque no hay corruptos, no se olvide que nunca hay corruptos sin corruptores. Y esto, muchos de los que me siguen son de América Latina y saben y viven estos. Aquí también, aquí también hay montones de políticos corruptos. Mucho cuidado. Que decimos que en América. No, no. Allí hay, pero aquí también. En Europa, en Alemania, también hay corruptos. Muchos. Francia, en Holanda. Entonces, mucho cuidado. Entonces, nos encontramos con un urbanismo caótico. Y este urbanismo caótico provoca que cuando llueve de más, y luego además si nos encontramos con el cambio climático, con una situación de cambio climático, y el cambio climático no solo se distingue por las sequías, sino se distingue también por un incremento de catástrofes naturales, pero es que encima, en la zona del Mediterráneo español, desde Andalucía hasta Cataluña, hay grandes periodos de sequía junto con grandes, precisamente por su ubicación del Mediterráneo y que todo esto, no soy meteorólogo, pero de esto facilita cuando se produce el paulatino enfriamiento, un enfriamiento del mar, corrientes cálidas con corrientes húmedas, etc. La zona esta mediterránea favorece las gotas frías, que hoy en día se llaman danas, favorece las danas, pues esto provoca que hay riadas. Por ejemplo, en Málaga, el Guadalhorce, ¿cuántas veces se ha desbordado el Guadalhorce en Málaga? Sigue desbordándose. Ayer, antes de ayer, se desbordó otra vez. ¿Por qué este tema no se soluciona? ¿Por qué es primordial construir infraestructuras para el turismo antes que ver qué pasa con el Guadalhorce para que no se produzcan constantes inundaciones en Málaga? Bueno, pues en el caso valenciano es idéntico. Hay, por tanto, que buscar responsabilidades patronales por haber obligado a ir a trabajar con alerta roja, sabiendo las riadas y sabiendo que la Comunidad Valenciana, que el país valenciano, es una zona tradicional de riadas. Históricamente, bueno, y no hace falta ir al siglo XVI, no, mire usted, estamos hablando del siglo XX y del siglo XXI. Es una zona tradicional de riadas. Bueno, si hay una alerta roja, habrá que proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Una responsabilidad política, primero por haber permitido un urbanismo depredador y criminal. Y luego hay una responsabilidad también política de quien ha suprimido una unidad de emergencias que ahora hubiera venido perfectamente bien y tiene que rendir cuentas por ello. Y sobre todo, esto nos lleva a otro tema. Miren ustedes, las privatizaciones y disminuir el Estado, privatizar lo que antes el Estado hacía, tenía, defendía, protegía, va siempre en contra de las clases populares y de las clases trabajadoras. Por lo tanto, a cualquier tipo de privatización hay que oponerse. Y en ese sentido hay que condenar también a la Unión Europea por haber condenado a su vez esta España simplemente al turismo, a los planes turísticos, a la depredación, a la especulación. Esto viene de órdenes de la Unión Europea. Porque la industria tenía que estar en Alemania. Ahora ya ni en Alemania. Porque gracias a las sanciones que han impuesto los ricos, ahora la Volkswagen se ve obligada a cerrar 3 grandes macrofactorías porque Alemania está en una crisis industrial. Todo está unido, ¿eh? Esto es como las cerezas, que vas tirando y vas sacando. Y finalmente he de terminar con Gaza y con Cisjordania.
Miren ustedes, la gran tragedia que en estos momentos se vive en Letur, en Albacete, en alguna otra zona de Castilla-La Mancha, en alguna zona de Andalucía y en la provincia de Valencia, fundamentalmente, con una situación de tragedia, hay bomberos, hay guardia civil, hay gente asistiendo, los que están aquí y allá les han llevado comida. En Gaza, que está habiendo una tragedia terriblemente peor, no hay nadie que ampare a la población palestina total y absolutamente desprotegida y vendida, bombardeada, machacada, destrozada, sin bomberos, sin protección civil, sin gente. Es decir, es cierto que hay una solidaridad y que hay organizaciones palestinas de los propios palestinos actuando sobre el terreno, también en Cisjordania. Y ahora, después de todo esto, igual que Mazón en la Comunidad Valenciana ha suprimido la unidad esta de emergencias, que ahora tanta faltaría, el gobierno nazi-sionista del ente sionista de Israel prohíbe a la UNRWA, que eran de los pocos estructuras internacionales de la ONU que estaba apoyando y ayudando a palestinas y palestinos de Gaza y también de Cisjordania, le prohíben operar. Con lo cual demuestran que lo que ellos quieren es matarlos, simplemente matarlos, no quieren otra cosa nada más que matarlos, porque son unos criminales, matarlos para apoderarse de sus tierras. Claro, usted me dirá, ¿matarlos para qué? Pues para construir su gran Israel. Bien, pues piensen en lo que está pasando en Valencia con helicópteros ayudando y piensen lo que está ocurriendo en Gaza con helicópteros bombardeando. Y encima, lo que serían los servicios de emergencia que reparten alimentos, medicinas, ayudan, comida, que es la UNRWA, la agencia de la ONU especializada en estos temas, se le prohíbe operar. Díganme ustedes si esto es un crimen o no es un crimen. Muchas gracias.